Te glorificamos, Señor, y te damos gracias porque eres tú quien nos permite, Señor, estar reunidos. Tú eres quien soberanamente, de diferentes maneras, Señor, has permitido que hoy tengamos un espacio en el cual congregarnos, pero los medios para poder hacerlo y no solo esto, sino que tú nos has provisto a cada uno lo necesario para poder llegar aquí. Señor, simplemente es tu gracia, misericordia, quien nos ha traído aquí y te damos gracias por eso, Señor. Y pedimos, Señor, que en esta familia espiritual que tú nos has dado y nos estás enseñando a llevarla, tú también nos guíes, Señor, para poder ir ordenando todo conforme a tu voluntad, Señor. En un día como hoy, donde celebramos, Señor, y tu iglesia celebra que hubo una reconducción de todo lo que estaba viciado, Señor. Nuestra oración sigue siendo la misma de aquellos hombres que iniciaron el proceso de la reforma y que tú nos libres, Señor, de todo vicio innecesario que exista en la vida de tu iglesia. Y ahora no solo hablamos de la iglesia en general alrededor del mundo, sino puntualmente de nosotros, nuestra iglesia, y no pretendiendo ser egoístas, sino que pretendiendo que tú desde lo íntimo, no solo de lo abstracto, sino de lo concreto, Señor, te glorifiques en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. Señor, permíteme predicar con claridad tu palabra de manera fiel, porque realmente reconocemos que eso es lo que necesitamos, Señor, para ser transformados y guiados por ti. Te agradecemos, Señor, y oramos, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ah, Quizás algunos no saben, pero hoy de manera oficial a lo largo del mundo se celebra algo que se conoce como la Reforma Protestante. Y sé que en las escuelas de España también se enseña, en algunas escuelas de Latinoamérica también se enseña, y básicamente es un proceso de reformación de la constitución de la iglesia, y básicamente es de donde muchos dicen que derivamos nosotros. Déjenme hacer simplemente una aclaración a modo de introducción también a lo que vamos a ver el día de hoy, que está en Tito. Vamos a seguir nuestra serie de predicaciones de la carta de Tito. Pero realmente nosotros no solo venimos de la Reforma. Recuerdo que tuve un buen diálogo con un historiador hace no mucho tiempo. Me dijo, mira, todo lo que en España está después del 1000 no genera mucho interés. Y es que claro, estamos en una tierra que tiene mucha historia. Aquí cerca puedes ver los acueductos romanos del primer siglo y antes del primer siglo, etcétera, etcétera. Estamos en la Europa donde se construyó la historia mundial, básicamente, ¿verdad? Entonces todo lo que está después del 1000 no genera mucho interés, entre esos Pedrezuela, 1331, ¿verdad? Y la reforma protestante está desde el año, más o menos del año 1500. El año 1500 es aquí en el pueblo, hay construcciones grandes del año 1500. Sin embargo, y esa persona me dijo, mira, no me genera mucho interés el protestantismo como tal, porque son más bien una religión nueva, son más bien una creencia bastante contemporánea. Y con mucho respeto tuve que corregir al historiador, decirle, no, es falso, porque nuestra fe no viene del 1500, nuestra fe viene del siglo I y antes de eso. Estamos hablando de la palabra del Señor, ¿verdad? Y de hecho vamos a estudiar la carta de Tito, y todas las cartas del Nuevo Testamento tienen una gran, no coincidencia, sino que gran plan de soberano Señor que han sido escritas antes del término del primer siglo. Todas las personas están aquí con Jesucristo, que por lo demás eso sí importa para la historia, porque ha dividido la historia en antes y después de Cristo. Entonces es motivo de interés para cualquier historiador, ¿verdad? Y así, la verdad, lo que queremos conmemorar y lo que celebramos hoy no es el inicio de una religión, no es el inicio de una fe, sino que más bien es la reestructuración o el refresco de lo que ha de ser la fe verdadera, que es la fe bíblica, que es la fe instaurada por el propio Jesucristo, la fe de los apóstoles. A eso vamos, no al 1500. No tenemos problema, por supuesto, en recordar a grandes personas, hombres y varones con efectos y virtudes, ¿verdad? Que también tenían pecado, pero que Dios usó grandemente, como puede ser la vida de Martín Lutero
Juan Calvino y tantos otros hombres que no son conocidos en la historia. Damos gracias al Señor por cada pastor honesto que no está tratando de robar el dinero de nadie, por cada persona que es sierva del Señor y que quiere predicar fielmente la palabra del Señor. Y ese es nuestro objetivo, ese es nuestro gol y eso es lo que celebramos, que damos gracias a que en un periodo donde realmente habían tantos vicios y habían tantos pecados, tanto problema, tanto lucro a causa de la fe, el Señor soberanamente levantó a ciertos hombres para poder decir, basta, he de purificar mi iglesia. Hemos de continuar en orden con la fe bíblica. Eso es lo que realmente hoy se celebra ahí. Y si bien es cierto, esto ocurrió de una manera histórica y puntual o como un proceso y un periodo grande, la verdad es que la iglesia, y puntualmente permítame poner la iglesia evangélica, no ha de olvidar este acontecimiento. Uno de los grandes acontecimientos que se produjo en la Reforma Protestante es que fuimos libertados de toda opinión o mano humana. ¿Me estaba explicando? No queremos saber qué piensas tú, qué sientes tú. Ni cuando hablo de ti también hablo de mí. Tú no quieres saber hoy qué pensará Rodrigo, de ser humano. No queremos que ningún humano meta su mano en la estructura, en el orden, en la ejecución de la vida de la iglesia. Pero ¿y por qué no? Porque realmente queremos que Dios ordene su pueblo. Por tanto, ¿a qué debemos volver? A la palabra del Señor. Ella es la autoridad máxima. Ella es la autoridad máxima. Joao nos hacía y nos recordaba que hemos sido salvos por gracia. Ese pasaje también usado por medio de la fe es el carro conductor que el Señor usa para la salvación. Y esto ha sido solo por medio de Cristo. Y estas son las banderas que valga la redundancia, levantaba o abanderaba la Reforma Protestante. Las 5 solas para los que no conocen. Sola Escritura, la autoridad máxima de la iglesia. Lo que determina nuestra fe y también nuestra práctica, cómo se han de desarrollar las cosas. La Escritura, solo la Escritura. Sola fide. Somos salvos solo por el medio de la fe y la fe es un don de Dios. Por lo tanto, hemos de pedir a Dios que nos otorgue el don de la fe. El don de la fe, que es el carro conductor. Pero la fe ¿en qué? ¿En lo que tú piensas? ¿En lo que yo creo? No, la fe en Cristo, porque es solo Cristo, solo en Él está la salvación. La tercera sola, solo es Cristo. ¿Cierto? Y todo esto no es por tus méritos. No es porque somos mejores personas. No es porque tenemos mejores conductas. Todo esto es únicamente por el afecto de su voluntad. Como dice su palabra, es solo por gracia. Sola gratia. De tal manera que tú eres salvo no porque ofrendas más, ofrendas menos, como bien nos señalaba nuestro hermano Joao, porque haces o tienes más méritos en ti mismo, no, es por la gracia de Dios. Y todo esto por la última sola, soli Deo gloria, o toda o solo y únicamente, exclusivamente, la gloria para Dios. Todo ha sido hecho para la gloria de Dios. Nos congregamos para la gloria de Dios. Estudiamos su palabra para la gloria de Dios. Queremos ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, etcétera, para la gloria de Dios. Ahora, la gloria de Dios está determinada por lo que Él dice que le glorifica también. Y es por eso que no hemos de olvidar la Reforma Protestante y toda esta introducción, porque realmente hemos de volver a la palabra del Señor para que Él determine cómo ha de comportarse su iglesia, tanto en las vidas personales de cada uno de nosotros, como en la estructura eclesial, cómo nos organizamos como pueblo de Dios. Cristo es la cabeza, no ninguno de los pastores. Cristo es la cabeza. A Él le pertenece la iglesia, no a los pastores. Por lo tanto, Cristo ha de decirnos, por medio de su palabra, cómo la iglesia ha de ser ordenada. Y esto va a ser un proceso íntegro, amplio, en unidad y en que todos podamos ver en la palabra del Señor esto. Y cada uno de nosotros ha de rendir su mente, su conciencia, su voluntad a la autoridad máxima que es la palabra del Señor. Y esto mente ordenarlo. Y damos gracias que esto es así. Doy gracias al Señor y uno de los privilegios que tenemos entre nosotros es que hay personas de diferentes culturas, ¿verdad? Hay hermanos de Brasil, de Colombia, de España.
hay hermanos procedentes de Argentina también, ¿cierto? Un chileno, Angola y El Salvador, China también, ¿verdad? Y bueno, si no mencioné alguno, me perdona de momento. Sé que hay otras nacionalidades también. Imagínense si cada uno quisiera traer su propia cultura a la iglesia. La salagarda que tendríamos, ¿no? ¿Cierto? Eso sí sería una buena paella. Toda la mezcla ahí de... No sé si con muy buen sabor como la paella, ¿verdad? No, ¿quién tiene que ordenar? ¿La cultura, el yo creo que, el yo sentí que, yo vi que, en la otra iglesia que yo iba, si es que es el caso? ¿Cuál es la única autoridad? La palabra del Señor. Hemos de volver a esto. Permítame simplemente y rápidamente leer una cita de un libro, un buen libro, lo recomiendo, por eso lo cito completamente. El libro se llama El Pastor Reformado. Viene al caso un poquito a la predicación del día de hoy. Richard Baxter escribió, y voy a leerlo textualmente, y esto también para introducir nuestra predicación de Tito. Dice: oh hermanos, guarden por lo tanto sus propios corazones. Manténganse alejados de la lujuria y las pasiones y inclinaciones mundanas. Preserven la vida de la fe, de amor, de celo. Estén mucho tiempo en el hogar y mucho tiempo con Dios. Cuídense de ustedes mismos. No sean que su ejemplo contradiga su enseñanza. No sea que desdigan con su vida lo que han dicho con sus lenguas y se conviertan en los estorbos más grandes para el éxito de sus propias labores. Simplemente voy a leer esa cita que es mucho más grande. En este libro, Richard Baxter da un muy buen consejo pastoral a los pastores: que cuiden sus vidas, que pasen tanto tiempo en el hogar. Y uso esta cita tanto por el buen título y en la ocasión del pastor protestante, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo en Tito es básicamente el consejo de Dios mismo para la vida de los líderes, para la vida de los líderes. Vamos a leer el día de hoy Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9, aunque vamos a estar centrándonos simplemente en los versículos 5 y 6a, y también vamos a hacer una recapitulación de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Leo así, Tito 1, 5 al 9, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien, tenemos aquí Pablo escribiéndole a Tito, y como hemos dicho y hemos estado todavía surfeando por acá, y para los que me preguntan: pastor, ¿por qué seguimos estudiando esto que ya hemos estudiado? Mi hermano, te doy el panorama completo. Lo primero que hicimos fue ver un panorama. Luego fuimos viendo cada una de las palabras y sus significados, casi definiendo esto. Pero no queremos transformar simplemente esto en una lista. Esto es esto, esto es esto, es esto y esto, y una lista de requisitos que sin duda que lo es. Sino que hemos madurar, hemos de meditar y hemos de entender el sentido de por qué Dios está diciendo todo esto, y ver que esto no se trata de un consejo aislado, sino que realmente es algo muy importante para el Señor. La semana pasada estuvimos estudiando los versículos del 1 al 4 y dijimos que habían 5 compromisos en los versículos del 1 al 4, 5 compromisos que todo siervo en la iglesia ha de tener. 5 compromisos que todo siervo en la iglesia ha de tener. Permítame muy rápidamente simplemente comentárselos. El primer compromiso que veíamos y que Pablo tenía en esto de su salutación era un compromiso a ser esclavo de Dios. Mira el versículo 1, por favor. Pablo, siervo de Dios,
siervo de Dios, esta palabra era esclavo. Toda persona que sirve en la iglesia, primeramente, ha de estar comprometida a obedecer la voluntad de Dios. Con mucho respeto, si tú no estás comprometido a obedecer la palabra de Dios, no puedes servir a Dios. Porque el servicio a Dios no está determinado a hacer lo que tú quieres, sino a lo que Dios dice. ¿Quién es el Señor? ¿Verdad? Queremos servir a Dios en cualquier área, sea en la media, en la predicación, los hermanos que llevan a la alabanza, etcétera, etcétera. La iglesia ha de comprobar de que tienes un férreo compromiso a Dios. Eres un esclavo, no haces tu voluntad. No andas por ahí suelto haciendo lo que a ti te place la gana, evidenciando que tú eres tu propio Señor. Sino en primer lugar veíamos que Pablo decía, siervo de Dios. El primer compromiso que todo siervo en la iglesia ha de tener es un compromiso a ser esclavo, a ser obediente a Dios. El segundo compromiso es a cumplir la misión de Dios. Y ahí podíamos ver en los versículos 1b a 2a, como dice, conforme a la fe de los escogidos y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Vemos aquí la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? Evangelizar o dar a conocer, revelarse a los que todavía no conocen a Dios. Eso es la misión de Dios, ¿verdad? Los misioneros cumplen esta función, ir a otro sitio donde no está el evangelio y poder predicar el evangelio. Pero ¿qué más? No solo esto, sino seguir alimentando, seguir que los santos sigan santificándose, sigan creciendo en un modelo de vida piadosa, de tal manera que no vivas según tu propia manera de vivir, sino el modelo piadoso de Dios. Vidas piadosas se resume, a vidas que cumplen la voluntad de Dios según establecía en su palabra. No puedes crecer en piedad, no puedes ser obediente a la instrucción si no conoces la instrucción. ¿Quieres crecer en piedad? Conoce más a tu Dios. Contempla a Dios. Conoce su santidad y eso va a moldar tu vida. Por lo tanto, toda persona que quiere servir a Dios está comprometida a ser esclava de Dios, pero también está comprometida con los objetivos de Dios, con la misión de Dios, con lo que Dios quiere conseguir. ¿Qué quiere conseguir Dios? Revelación, más personas conociendo su nombre, más salvación en la tierra y más santificación de su pueblo. Esa es la misión de Dios. Toda persona que sirve, vuelvo y repito, pastores, líderes de alabanza, hermanos que estén parados en la puerta o en la entrada, personas que sirven la comida, el que limpia el baño, todo persona debe evidenciar un compromiso. Ese es el estándar. ¿Se acuerda del objetivo de la predicación de la semana pasada? Elevar el concepto de servicio en la iglesia. No estamos sirviendo al gobierno de turno. No estamos sirviendo a tu trabajo temporal. Estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo al creador del universo, al que está sentado en su trono. Si tú te llamaran a servir al rey, tienes un evento, te contratan como mesero. ¿Irías con la ropa con la que limpias el aseo de tu casa? Y no estoy hablando de ropa puntualmente, quiero llegar un poco más allá, sino que tendrías una preparación. Hoy voy a servir al rey. Voy a ir medianamente vestido, algo así, ¿no? El rey no le llega ni a los tobillos a Dios. Hemos de tener una deferencia mínima con el Señor. Y esa deferencia que Él está buscando no solo son los trapos que nos vestimos por fuera, sino es un corazón. El corazón que esté comprometido, primero, a ser obediente a Dios. Segundo, esté comprometido con los objetivos de Dios. Pero el tercer lugar es que esté comprometido con el mensaje de Dios. Mire lo que dice el versículo 2b y 3a. Lo cual Dios que no miente. En primer lugar, el mensaje es verídico y Dios prometió desde antes de los siglos. Hemos de estar comprometidos con la verdad de Dios y hay verdades de Dios que hay mucha gente que no le gusta leer, no le gusta predicar. Bueno, aquellas personas no tienen un compromiso con el mensaje de Dios. El mensaje de Dios para nuestra vida hemos de tenerlo tan impregnado en nuestra mente y hemos de entender que esto es algo superior a mí, que va más allá si me gusta o no. Daba el ejemplo esto y que damos gracias al Señor que no es nuestro caso. Pero tristemente hay muchos ministros de alabanza no comprometidos con el mensaje de Dios, sino comprometidos más con su instrumento y la musicalización que con el mensaje de Dios. ¿Quieren que más gente venga? Sí, ¿a costa de qué?
Mira, te garantizo, si ponemos una máquina de humo, apagamos las luces, ponemos aquí igual que una discoteca, más gente vendrá. ¿Buscando a Dios? Entonces, es que esta canción suena súper bonita, me hace sentir algo. Para adorar a Dios necesitamos exaltarlo por lo que Él mismo revela de sí mismo. Necesitamos estar comprometidos. Si no, ¿sabes lo que va a pasar? Van a entrar herejías a la iglesia por medio de la música, como ha pasado en tantas y tantas ocasiones. Todo siervo de Dios va a estar comprometido con el mensaje de Dios, con su palabra. No solo esto, sino que un cuarto compromiso que todo siervo va a tener es un compromiso con los medios de Dios. Versículo 3b dice, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo es la manera que las personas llegan a la salvación? Por medio de la predicación de la palabra. Por medio de la locura de la predicación, como dice Romanos. Hemos de estar comprometidos a predicar, a tiempo y a destiempo. Insiste, persiste, exhorta. Nadie te menosprecie. Eso es lo que dice la palabra en Timoteo, en Tito también. Que nadie, lo veremos en el capítulo 2, te dé la vuelta, catafreneo, que nadie cambie tu manera, nadie cambie las formas, nadie cambie tu manera de pensar. Sigue por esta senda. Hemos de estar comprometidos a la forma de Dios, que es su predicación. Y en último lugar, todo siervo de la iglesia, toda persona que quiera servir en la congregación, ha de estar comprometida con el pueblo de Dios. Versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Todo siervo de Dios debe amar al pueblo de Dios. Su objetivo debe ser edificar, bendecir a los hermanos y no simplemente cumplir una función. Hermano, ¿tú limpias el suelo? ¿Para qué? ¿Para que te quede limpio y podamos ver cuán bien limpias el suelo? No, para bendecir a otro. Tu objetivo final ha de ser las personas, el pueblo del Señor. De tal manera que tu servicio se va a alinear a no estorbar a nadie, sino que simplemente poder poner en disposición de otros para que puedan sin distracción servir, escuchar la palabra del Señor. Recuerdo que hace tiempo atrás enseñaba a los muchachos el corazón de lo que debemos hacer y el servicio. ¿Por qué queremos que el sonido suene mejor? Yo sé que los muchachos ahí atrás pueden responder esto. ¿Para que nos digan qué bien lo hicieron? No. De hecho, cuando suena bien, nadie les dice que lo hicieron bien, ¿verdad? Pero si suena mal, somos varios los que miramos hacia atrás, ¿verdad? ¿Por qué queremos que suene bien? Para que el resto no tenga distractores. Ya tenemos suficientes distractores en nuestra mente, el trabajo, la comida, los niños, etcétera, etcétera, como para venir acá y tener más distractores, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? No que alguien les diga que bien lo hicieron, porque eso no suele pasar, sino que nadie se distraiga de la palabra del Señor. Hay un amor detrás del servicio que debe apuntar a el pueblo de Dios. Tú no puedes servir en la iglesia si no estás comprometido con ser un esclavo del Señor, con cumplir la misión del Señor, con el mensaje y la verdad del Señor, con los medios del Señor y con el pueblo del Señor. Hemos de elevar el concepto del servicio en la iglesia. Ahora bien, sigamos avanzando, por favor, en este pasaje que tenemos, en este pasaje que hemos leído el día de hoy. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tenemos aquí probablemente el corazón, no es el corazón puntual de todo, no podemos reducirlo a un puro versículo, pero tenemos la razón por la cual Pablo llama a Tito y lo manda a una isla que hoy tendríamos en Grecia. Hemos dicho que Tito en las predicaciones anteriores era un colaborador fiel de Pablo, que Pablo solía recurrir a él cuando había un problema serio. Cuando hay un problema más o menos gordo, manden a buscar a Tito, lo necesitamos, ¿cierto? Y es como que viene refuerzo, ¿no? Bueno, este era el fiel Tito y le dice, mira Tito, esta es la causa, la razón, el por qué estamos moviendo un montón de circunstancias y enviamos tu vida, que en aquel tiempo un viaje significaba el peligro de muerte, a que fueras a Creta. Y los cretenses, como hemos dicho, eran un pueblo conocido por ser mentirosos. Hemos dicho semanas anteriores que hay una palabra griega que se llama cretizo o oriundo de Creta. Los cretenses, y ser cretizo era ser mentiroso, deshonesto y ladrón.
Aquí lo mandamos, a los leones, a Tito. Dice, mira, y por esta razón te dejé en Creta. Realmente Creta, que era una isla al sur de Grecia en la actualidad, era un punto muy importante porque muchos barcos venían de aquí y con muchos dioses de todos lados, algo similar a lo que pasaba en Corintio, y muchos barcos salían de Creta. Por lo tanto, era una ciudad estratégica también para que de ahí saliera el evangelio a otros sitios. Pablo va y le dice, por esta razón te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Había un problema y esta palabra deficiencia no habla de una sola cosa, sino un conjunto de situaciones, un conjunto de pecados también, un conjunto de problemas que estaban viviendo los cretenses. Realmente había conflictos en la iglesia de Creta y de hecho creemos, y lo vamos a decir por qué más adelante, que Pablo no había sido quien plantó las iglesias en Creta. De hecho, no hay ningún registro histórico que las iglesias en Creta habían tenido la presencia apostólica, valga la redundancia, de un apóstol. Ningún apóstol había ido ahí. Estas iglesias se habían plantado por medio de otras personas evangelizando. Que damos gracias al Señor por eso, pero había desorden. Entonces había que ordenar el asunto. ¿Y cómo lo ordenamos? Con mensaje apostólico. Por esta razón te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Habían deficiencias. Habían problemas en las iglesias de Creta. ¿Hay problemas en nuestra iglesia o alguna que tú conoces? Sí, siempre hay, como dice. No podemos creer que ya somos perfectos. No, Dios sigue cumpliendo sus obras. Pero esto es una razón, que no, ninguno de nosotros es perfecto. Ninguna iglesia es perfecta. Es una razón para decir, no debemos esforzarnos por mejorar y ser más santo cada vez. Todo lo contrario. Y para corregir lo deficiente, ¿sabes qué hay que hacer? Acudir a la palabra del Señor. Para que el hombre no se vaya escapando con sus ingeniosas ideas, sino que sea Dios quien vuelva a estructurar la iglesia. Y lo primero que necesitamos para ordenar la iglesia, ¿sabes qué es? El liderazgo. No hay mucha esperanza para una iglesia que tiene líderes corruptos. La santidad de la iglesia nunca superará el camino que trazan los líderes. Dios ha establecido poner a hombres para que guíen a su iglesia. Y esta función es primordial. Y es tan primordial para entenderlo tanto para los que ejecutan el pastorado como para los que no ejecutan el pastorado. Y de tal manera que no pongas tu cabeza bajo cualquiera. Para los que lideran y pretenden desarrollar esta función, tengan temor de que Dios les mandará y les pedirá cuentas. Esto no es cualquiera. Necesitamos elevar tanto la conciencia del servicio como la visión pastoral. Y elevarla no de manera pecaminosa, porque tristemente hay algunos pastores que pretenden elevar el concepto pastoral casi como que caminando todo el día arriba del escenario, con un foco ahí y con títulos prominentes. Apóstol a las naciones, lo hemos dicho otras veces, ¿no? Y es correcto, y casi que hay algunos que ya quieren tener el anillo para que lo pasen adelante. ¿Cierto? No. ¿Cómo han de ser los pastores? La palabra aquí, lo primero que dice, mira, es corrige lo deficiente, lo que está mal. Y a continuación, ¿qué dice? Establece ancianos. Este término ancianos es un término intercambiable en la palabra del Señor. Ancianos, pastores, maestros. De hecho, si tú vas más abajo, el versículo 7 dice obispos. Es un sinónimo. Alguien que cumple diferentes funciones y hemos de entender cuál es la función pastoral, tanto dentro de la iglesia como para tu vida personal. De tal manera que el pastor tenga los límites establecidos por el Señor y tú tengas la conciencia para ser guiado por Él cuando es necesario. El pastor no es simplemente el que dirige el culto o el encargado de estudiar la Biblia para darnos de comer el bolo alimenticio que Él masticó el domingo. No. No, ¿cuál es la función? Eso es lo que hemos de establecer. A continuación, y en esta carta, Pablo nos dice 5 requisitos innegociables para que exista un pastor. 5 requisitos innegociables. Esto significa que no tienes uno de estos, disculpa, no podemos negociar, no calificas para la función. Me estoy poniendo no solo la corbata al cuello, sino la soga directamente
Pero si hay temor del Señor, hemos de estar comprometidos con su mensaje, ¿o no? Hemos dicho, esa es la base para todo siervo. Imagínate para el siervo que va a guiar al resto de los siervos. No tiene sentido que, como decía la cita que citamos, contradigamos con nuestra conducta lo que enseñamos con nuestros labios. No hay ninguna coherencia en eso. Hemos de elevar el concepto no solo del servicio, sino de los que sirven de una manera especial dentro de los servidores. Y es que esto es tarea de todos, no solo de unos pocos, ¿verdad? Establecí ese anciano. Mira, esto es tan trascendental. Si tú me permites saltar al versículo siguiente, versículo 7. Lo hemos dicho ya. Versículo 7 dice, porque es necesario. Y ahí que empieza a hablar del obispo. Del obispo. Es necesario. Y este es necesario, déjame decirte que es imperantemente necesario. Hermano, esto no es óptimo. No es que sea ideal. No es que de vez en cuando. Es necesario. ¿Sabes lo que necesitamos para plantar una iglesia? Líderes calificados. Sin líderes calificados no se puede plantar iglesia, aunque haya dinero, aunque haya ministros de alabanza, lo que fuese. De hecho, sabemos, y esto es como les decía y les anuncié, que Pablo no plantó estas iglesias porque cada vez que Pablo plantaba iglesia, antes de retirarse, él establecía ancianos, y no de manera ligera. No de manera ligera. Por favor, acompáñeme. Hechos 14:23. Simplemente para que veamos. Hechos 14:23 dice así. Y constituyeron ancianos en cada o en algunas. Cada iglesia. ¿Y cómo lo hicieron? Habiendo orado con ayunos. O sea, fue una guía espiritual. No es que, bueno tú, me caes bien. No, no es que tiene grandes actitudes. Ayunaron. ¿Y qué? Los encomendaron ¿a quién? Al Señor, en quienes habían creído. Hermano, hay gente que dice, tú hablas bonito, podrías ser pastor. Una vez fui a predicar a un sitio y un hermano, sin una mala intención, la verdad, no quiero condenarlo de algo que no fue, me dijo, oiga, que habla bien, podría ser, y yo estaba esperando que podría ser pastor, ¿eh? Podría ser vendedor. Hermano, si para ser pastor necesitamos lo mismo que necesitamos para ser vendedor, hay un problema. Hay un problema. El evangelio es solo por gracia, no a la venta. No es que tengo que convencer a alguien. Dios convence por medio de la fe a su pueblo, por medio de su palabra. El Espíritu Santo, yo no. Hay un problema si el que es pastor es el que tiene capacidad de dirigir, el que es agradable para hablar, de buena presencia y viene de Chile. No, hay un problema con eso, ¿verdad? Hay un problema. Algo mal está pasando ahí. ¿Y cuál es lo que pasa? ¿Y por qué tantas y tantas congregaciones caen una y otra vez en esto? Porque hay un bajo concepto de la función pastoral en términos bíblicos. Esto no es cualquier cosa, mis queridos hermanos. Establece es una palabra, no es tiremos la moneda al azar y no, alguien dice, ¿y cómo pasó con Esteban? Fue todo un proceso guiado por el Señor. Habían candidatos de partida que cumplían los requisitos. Necesitamos ancianos, y fíjese ahí que la palabra es plural. ¿Singular o plural? ¿Una o varias? Varios. Porque volvemos a repetir, no es tarea de unos pocos. Dios siempre estableció en su pueblo, este término ancianos era un término muy común, no solo para los nuevos creyentes o las personas que estaban recién iniciando la iglesia. Ya se usaba en el Antiguo Testamento, los ancianos tenían y daban las instrucciones al pueblo de parte de Dios. Aún los judíos lo usaban, en el Sanedrín había un conjunto de ancianos y siempre ha sido el modelo que el Señor estableció para guiar a la iglesia. Mis queridos hermanos, no hay plantación de iglesia si no hay una pluralidad de ancianos. Necesitamos que Dios levante más obreros
calificados en su nombre para establecer una iglesia. Pluralidad de ancianos. ¿Dónde había que hacerlo? En cada ciudad. Puede cambiarlo usted por cada iglesia. En cada ciudad que había una iglesia, que es la tarea de Tito. Así como yo te mandé. ¿Quién es el que está escribiendo aquí? Pablo. ¿Pero quién lo guió? El Espíritu Santo. ¿Quién manda, por tanto? Dios. Es necesario. No hay iglesia sana, saludable, si no tenemos un liderazgo sano y saludable al modelo bíblico. Hemos de orar por esto para que el Señor corrija, ¿qué? Lo deficiente. Ahora, veamos un poquito y avancemos. Vamos a estar navegando en las siguientes semanas que hablemos de Tito sobre estas 5 cualidades que hemos descrito rápidamente en otros sitios. Sin embargo, que vamos a tener que tomar más tiempo para hablar de la moralidad sexual, la sujeción de los hijos y lo que está diciendo aquí. Lo que vamos a ver hoy día es la primera cualidad que tiene que ver con ser irreprensible, que básicamente es una cualidad madre para el resto. Hemos de ser irreprensibles en nuestra vida marital, hemos de ser irreprensibles en toda una de las otras 4 cualidades que menciona. Ser irreprensible. Ser irreprensible. ¿Irreprensible delante de quién? ¿Irreprensible delante de los humanos solamente? ¿Delante de Dios? Bueno, de todos. De todos. Ahora, ¿qué significa ser irreprensible? ¿Significa ser perfecto? ¿Significa ser sin pecado? No, sabemos que ningún hombre en la tierra tiene esta cualidad, ¿verdad? Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros está libre del pecado, sino solo Dios. Solo Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ser irreprensible? Y ser irreprensible, hay algunos que lo han definido como no tener nada de qué te acusen. Y bueno, se va acercando un poco más, pero tampoco es la definición correcta, porque si es que nadie de qué te acusen, ni Cristo califica. Lo acusaron de varias cosas, terminó muriendo en una cruz. Pablo no califica. ¿Cierto? ¿Qué es ser irreprensible? Ser irreprensible es, mi querido hermano, que nadie te acuse con legitimidad. ¿Qué estoy diciendo? Que nadie pueda o tenga de qué acusarte con verdad. Es decir, que nadie tenga argumentos verídicos para, valga la redundancia, argumentar que tú has pecado en una de las siguientes áreas que vamos a mencionar. Eso es ser irreprensible. Que nadie te pueda acusar de manera verídica y pueda comprobar su acusación. Pueden decir que somos engreídos por una palabra de firmeza o lo que fuese, pero a la hora del servicio no lo puedan comprobar. El día de mañana puede alguien venir y decir que he sido infiel a mi mujer. Bueno, que lo compruebe. Ser irreprensible es que esa persona no va a tener cómo comprobarlo. De ninguna manera. En ninguno de los casos. Para ser un pastor, para ser un obispo, para ser un líder, tienes que ser irreprensible. Eso no es negociable. Porque la integridad del evangelio está puesta aquí. Ahora, esto hemos de conjugarlo con otras cosas. Y mi querido hermano, simplemente pensando en la irreprensibilidad, permítame volver a elevar el concepto de los pastores. Elevar el concepto de que tenemos que tener en nuestra mente de la función pastoral. Y por favor, entiéndame bien. Y lo vamos a explicar. No estoy tratando de elevar mi propia función. Porque no lo somos ya. Timoteo 3:1 dice, palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo o pastor o líder, pueda ponerlo usted, buena obra desea hacer, como dice la versión Biblia de las Américas que acabo de leer. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es Pablo escribiendo a Timoteo, su fiel discípulo. Oye, ¿deseas ser pastor? Muy buena cosa haces. Pero ¿por qué será que Pablo está tratando de animar a los varones a que tengan esta posición?
Y este es el asunto que debemos ser finos. Porque hay muchos que animan a otros a, oh, podría ser líder. Y es más, algunos se animan a sí mismos a querer ser líderes. ¿Para qué? Para mandar, ¿no? Para dirigir, para tener influencia. Y básicamente todo lo que está detrás de sus corazones es egoísmo, es orgullo, es vanagloria. De tal manera que no están diciendo soli Deo gloria, aunque lo profanen sus labios. Sí, dije bien, profanen. Lo dicen, pero no es verídico. El que desea obispado, buena cosa hace. ¿Por qué Pablo está animando a los varones de una congregación? De hecho, él dice palabra fiel es esta. Lo usó tan pocas veces en el Nuevo Testamento y cada vez que lo decía era una verdad aprobada. Esto no tiene duda. Esto es realmente así y nadie lo puede negar. ¿Qué cosa? Que desear ser pastor es una muy buena obra. ¿Y por qué nadie puede negar esto? No por lo que dicen algunos, porque súper cómodo, imagínate yo. Todo el mundo sirviéndome. No, ese no es el modelo de Dios. Mira, podemos saber que Pablo no está animando de mala manera a ser obispo, simplemente respondiendo, viendo algunas aplicaciones culturales. En primer lugar, el liderazgo de la iglesia, en aquellos tiempos la iglesia primogenia, como dicen algunos, no se podía considerar ser líder o pastor una posición fascinante como algunos quieren decirlo hoy en día. ¿Le digo por qué? En primer lugar, porque había persecución. ¿Y a quién se llevaban? En primer lugar, a los líderes. Entonces, ser pastor estaba lejos de ser una posición predilecta socialmente. ¿Por qué? Porque a los primeros que se llevaban eran ¿a quién? Los líderes. Hechos 12, versículo 1 al 3, y lo podemos proyectar rápidamente. Tenemos una mirada rápida. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 3. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, y hermano de Juan, los apóstoles, los líderes. ¿A quién mataron primero? A Jacobo. Y mire, y viendo que esto había agradado a los judíos, a los que estaban contra el cristianismo, procedió a aprender también exacto, el mismo Pedro, nuestro Pedro. ¿A quién se cargaron primero? Discúlpenme la expresión, tan coloquial. A los líderes. Pablo no le está llamando a los líderes a sentarse en el trono de Cristo. No, es que nadie se atreve a decir eso, pero quieren sentarse en el trono de su escritorio, ¿no? No, no era una posición fascinante. Estaban siendo señalados por la autoridad. Si predicamos algo que al gobierno no le gusta, ¿a quién se van a llevar? A los líderes. No está entendiendo, pero puede preguntarle a nuestra hermana que está sentada ahí atrás, que viene de otro país. ¿Por qué no puede vivir en su país tranquilamente? Eso es lo que pasa con la persecución. En segundo lugar, aquellos hombres que mantenían posiciones de liderazgo recibieron mandatos del propio Jesucristo. ¿A qué? A ser siervos de todos. A servir a todos, no a que todos le sirvan a Él. A servir a todos. Rápidamente, Marcos capítulo 9, versículo 35. Lo leemos rápidamente. Un mensaje muy conocido. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, ¿a quién? A los 12. Donde descansa la estructura de la iglesia. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de... ¿Cuál es la función pastoral? Servir. ¿Servir a quién? A Dios y a las personas. Estar comprometido con los 5 compromisos que dijimos al principio y además modelar vidas ejemplares. No hay negocio con esto. No califican como pastor. La mayor parte de los pastores que podemos ver incluso en YouTube no califican para la función pastoral. ¿Y quién eres tú para decirlo? Yo nadie, pero la palabra es la autoridad máxima. Hermanos, si yo no califico, ¿qué hay que hacer? Descalificar. Hemos de tener temor de Dios y no de las personas, no de las organizaciones. Si no calificas, no calificas. Y si calificas, Dios te calificó.
Dios ordena su iglesia. Esa es la función. Por negociar esto, muchas iglesias terminan en tremendas desgracias. Terminan desviados y apartados del camino del Señor. Muchos comienzan a querer ser servidos y no a servir a la congregación. Por lo tanto, evidencian que no tienen un compromiso con el pueblo de Dios, sino un compromiso con sus propios ombligos. Eso es la verdad. Hermano, se le demanda a los líderes que fuesen afectuosos y se les prohibía ser tiranos o autoridades que estuvieran pasando la autoridad que el Señor les había ordenado. Les decía que tenían que buscar el beneficio de los demás y no el suyo propio. Primera de Pedro 5, 1, 13. Mire lo que escribió el líder de la iglesia, Pedro. Ruego a los ancianos, ruego a los obispos, a los pastores, a los líderes que están entre vosotros, la congregación, yo anciano también con ellos, se está poniendo la soga él mismo al cuello, como mal decimos, ¿no? ¿Cierto? Anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué cosa les dice? Apacentad a la grey o al pueblo de Dios que está entre vosotros. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo apacentamos ovejas? Pedro, apacenta mis ovejas, le dijo Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Cuidando de ellas. No por... Ahí se acabó el liderazgo para muchos. Sino, no por... Ahí se cayeron la otra mitad que quedaba de pie, que eran falsos. No por ganancias deshonestas, sino con un ánimo pronto, y este ánimo pronto, sino con una voluntad verídica de servir en el plan del Señor, en el modelo del Señor, en los métodos del Señor, al pueblo del Señor. Esto es lo que tienen que hacer los pastores. Esta es la función del liderazgo de la iglesia. Si no tenemos esto claro, hermanos, vamos a necesitar que se levanten varios más Martín Lutero para volver a reformar lo que se está viciando dentro del pueblo del Señor. ¿Qué tienes que hacer tú como una oveja? Estimar el trabajo pastoral. Hebreos 13, 17, si lo podemos leer por favor de manera rápida. Lo podemos proyectar, hermanos, para que todos lo podamos leer. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, ¿qué hacen? Velan por vuestras almas. ¿Qué hace ser el pastor? ¿Velar por sí mismo o por el pueblo del Señor? ¿Y cómo tú velas por el alma de una persona? Simplemente interesándose si tiene trabajo o no, alimentando espiritualmente con palabra espiritual no adulterada, para que mediante ella crezcamos para salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo velamos por las almas? Cuidando espiritualmente las almas. ¿Cierto? La congregación, por tanto, debe obedecer a los pastores, sujetarse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Permítame simplemente detenerme en que ellos van a dar cuenta. ¿Qué va a pasar con todos estos pastores que se autodenominan pastores y son falsos? ¿Qué va a pasar? Van a dar cuenta. Ahora, yo no soy responsable o un líder, un pastor no es responsable de la salvación de nadie, eso es personal. Y de hecho un líder no puede salvar a nadie, solo Cristo, ¿verdad? Solo Cristo puede salvar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está diciendo esto? Hermano, porque en gran medida Dios ha encargado al liderazgo de una iglesia a que la iglesia pueda seguir creciendo en santidad, seguir creciendo más y más, madurando más y más. El líder se corrompía, todo el pueblo se corrompía. Pregúntele a David. Permítame, y a modo de ilustración, terminar con este pasaje. Ezequiel, Antiguo Testamento, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 16 en adelante. Dice así:
Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, de Dios hablándole al profeta, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú te habrás librado de tu alma. Tú habrás librado tu alma. Versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiera tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de qué? De tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Tenemos aquí este pasaje, Dios dándole instrucciones a el líder, al profeta, al que ha de guiar. Y lo pone en dos situaciones. Tienes que amonestar, tienes que corregir, tienes que instruir a dos grupos de personas. ¿Cuál es la misión del Señor? Alcanzar a los perdidos y santificar a los santos. Tienes que llevar y revelar mi palabra a los que todavía no viven en piedad, a los impíos, a los no alcanzados, y llevar mi palabra al pueblo de Dios. ¿Cierto? Vamos a hablar del caso de los no creyentes. Tú llevas su palabra y él no obedece, él muere y tú te salvas. Pero quiero que denote la responsabilidad que tienen los que sirven al Señor. Si ellos no predican, si ellos no amonestan, si ellos no corrigen, Dios les va a pedir cuenta de esas personas. Tu sangre, su sangre demandaré de tus manos. ¿Cómo se salva el pastor? Predicando, amonestando, enseñando, siendo un pastor que cuida las almas de las personas. Hablemos del caso de los ya que están correctos, a los justos, los santos, el pueblo del Señor. Esto era para todo el pueblo del Señor. ¿Qué está diciendo? Mira, si están equivocados, ve, háblales, corrígelos, exhórtales, indícales que están mal. ¿Qué pasa si no hacen caso? El Señor toma cuenta de ellos, pero tú te salvas. ¿Qué pasa si no hacen caso porque tú no los corregiste? Ellos, por ser injustos, van a perecer, pero a ti te voy a pedir su sangre. De ti voy a pedir cuenta. Hermanos, la función del pastor es tan importante para el crecimiento de la iglesia que Dios les va a pedir cuentas por esta función. Gloria a Dios por aquel pastor que tuvo más digno el servir al Señor, que estaba comprometido con su palabra, con sus métodos, con su forma, con ser obrero del Señor, que pudo la valentía de mirarme a la cara y decir, eres un pecador. Recuerdo años atrás, mi pastor fallecido, Wilfredo, veía en mi persona un joven inquieto, deseoso de predicarle a la gente y, en efecto, tenía mucho deseo por hablarle a todo el mundo lo que había cambiado mi vida. Y mientras le ayudaba con algunos quehaceres, dejó su quehacer, me sentó en una mesa y me preguntó, Rodrigo, ¿quieres predicar? Y yo con un poco de temor no sabía si decir si sí o si no. Esa es la verdad. ¿Quieres predicar? Y yo digo que si digo que sí, capaz que soy soberbio. Si digo que no, no estoy seguro, no sabía qué. Y me citó el pasaje de Timoteo. Si lo deseas hacer es una buena cosa. No es malo, hijo. Ah, entonces sí quiero.
La verdad que sí quiero. Muy bien. Abra su Biblia en Timoteo. Lo leímos. Vaya a su Biblia a Tito. Literalmente me hizo polvo, diríamos, ¿no? Mira, tienes que ser así, ejemplar, de conducta irreprochable, tanto dentro de la iglesia como fuera de la congregación, etc. ¿Cómo está tu vida, hijo? Yo era deficiente. Y aún un pecador como yo podía darme cuenta que yo mismo no calificaba para dicha función. Yo no estoy tratando de contar esta historia para decir, hoy día sí califico y enorgullecerme, no. Solo Dios podría haber hecho esa obra con mi vida. Y Él sabe que es cierto. Solo Dios puede transformar nuestros corazones y hacer ejemplos como esto, como Pablo mismo. Tienes que ser irreprensible y lo dice un muy buen pastor y misionero del Señor. Aquel que en su momento fue un asesino, hoy está escribiendo esto. Debe ser irreprensible delante del Señor. Y entendemos que toda nuestra vieja naturaleza ha pasado. Cuando estamos en Cristo somos criaturas nuevas, pero estando en Cristo, todo el que quiera servir en una posición de liderazgo en la vida de la iglesia no puede negociar esto. Esto es el orden del Señor y tenemos que seguir creciendo en esto. Esta es la función de los líderes, servir de manera amorosa, enseñar de manera concreta, tener vidas ejemplares, vidas piadosas. Todo el tiempo se está metiendo en su vida personal. Yo sé que todo el mundo se da cuenta y no podemos ocultarlo. Es correcto. ¿Puedo yo molestarme porque alguien mira cómo el pastor trata a su esposa? ¿Cómo cría a sus hijos? No, eso es lo correcto. Eso es lo que hemos de tener evidencia. Personas que califican delante del Señor. No podemos reducir el servicio del liderazgo de la iglesia simplemente al que cumple las tareas de turno. Son los responsables de guiar la vida espiritual del pueblo del Señor. ¿Cómo? Enseñando y ejemplificando. Siendo irreprensibles. Siendo irreprensibles. La siguiente semana veremos las otras 4 cualidades no negociables para todo líder en la iglesia. Y en verdad esto, si bien es cierto de manera específica para los líderes de la iglesia, en verdad son cualidades para todos los miembros de la iglesia. Todos deben ser irreprensibles. Todos los varones de una iglesia deben ser varones de una sola mujer, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Tú puedes ser un cristiano y tener una lucha con esto y seguir siendo cristiano. Pero tú no puedes tener una lucha con esto y ser pastor. Punto. Ese es el estándar del liderazgo bíblico, basado en el estándar de todo servicio en la iglesia. Que el Señor corrija lo deficiente. Que el Señor eleve el estándar de santidad de su pueblo. Vamos a orar. Señor, con mucho temor a ti, vamos a tu presencia, pidiéndote, Señor, que tú corrijas lo deficiente, porque es necesario. Lo necesitamos, Señor. Si queremos ser una iglesia, entendemos que necesitamos ancianos, obispos, pastores, en pluralidad, Señor, para que así podamos confirmar al pueblo del Señor en tu camino, en tus preceptos y a tu manera. Ayúdanos, Señor, a aprender de nuestros errores. Y permítenos, Señor, hoy conmemorar la reforma. También recordando de lo que la reforma nos libró, que es de las manos de tiranos, de las manos de falsos líderes, líderes que tú no apruebas, Señor. Permítenos recordarlo y refrescarlo, no solo hablando de esto, sino que nuestras vidas sean transformadas, y te pedimos que tú, delante de tu congregación, delante de tu pueblo, corrijas esto deficiente y levantes hombres conforme a tu voluntad que califiquen para desarrollar la función que tú les has dado a cada líder de tu iglesia. Que en nuestro corazón haya un amor ferviente por tu pueblo y el servirles. Que realmente podamos servirles.
Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.